El hangar reverbera con un silencio tenso, roto solo por el zumbido distante de los sistemas de ventilación. El suboficial jefe Evans camina de un lado a otro frente al Apache AH-64, su rostro enrojecido por la frustración acumulada de 72 horas sin dormir. Sus manos aprietan una tableta digital con tal fuerza que sus nudillos se vuelven blancos. Esto es absolutamente inaceptable. Su voz retumba contra las paredes metálicas del hangar, haciendo que varios mecánicos jóvenes bajen la mirada. Tengo ingenieros de General Electric en videoconferencia, equipos de diagnóstico de última generación, y ahora me traen esto. Señala con desdén hacia la figura que acaba de entrar al hangar, un anciano de más de 80 años, vestido con un overol desteñido que parece haber visto mejores décadas. El hombre camina con pasos lentos pero seguros, sus botas gastadas apenas haciendo ruido contra el concreto pulido. El coronel Davis, quien acompaña al anciano, mantiene una expresión impasible, pero hay algo en sus ojos que sugiere que conoce un secreto que Evans aún no comprende. C.W. Evans, dice el coronel con voz calmada pero firme. Le presento a Theodore Brewer. Ha venido a ayudarnos con nuestro problema. Evans suelta una carcajada amarga, casi histérica. ¿Ayuda analógica? ¿En serio, señor? Su tono resuma sarcasmo. Con todo respeto, coronel, tenemos a los mejores ingenieros del mundo esperando en línea. No necesitamos... Hace una pausa deliberada, mirando a Theodore de arriba abajo. Theodore Brewer no reacciona. Su rostro, surcado por arrugas profundas, como cañones excavados por el tiempo, permanece sereno. Sus ojos, sin embargo, poseen una intensidad inquietante, como si estuvieran mirando a través de las capas de metal y tecnología, viendo algo que nadie más puede percibir. Pero para entender la fuerza que Theodore necesitó tener en ese momento, para comprender por qué un coronel trajo a este anciano, aparentemente ordinario, a un hangar lleno de tecnología de punta, necesitamos volver al principio. Necesitamos entender no solo quién es Theodore Brewer, sino qué representa en el silencio de su presencia. Pero antes de sumergirnos en esta historia extraordinaria de humildad y genio, si tú, al igual que nosotros, crees que el verdadero heroísmo no necesita gritar para ser escuchado, ayúdanos a honrar a estos veteranos legendarios. Déjanos en los comentarios de qué país nos ves y suscríbete al canal El Silencio de un Héroe para que más personas puedan descubrir estas historias de honor, sacrificio y sabiduría que el mundo necesita recordar. 3 días antes, el hangar de mantenimiento de la base aérea había recibido el Apache problemático como si fuera un paciente terminal. El motor de puerto T-700, el corazón mecánico de esta bestia voladora, se negaba a acelerar más allá del 50%. Era como si el helicóptero hubiera decidido rendirse a la mitad del camino hacia la vida. El C.W. Evans había sido asignado como líder del equipo de diagnóstico. Con 15 años de experiencia en sistemas de aviación, 3 despliegues en zonas de combate y una reputación impecable, Evans era el mejor mecánico de la base. Su equipo trabajó sin descanso. Reemplazaron el FEDEC, cambiaron sensores, revisaron cada componente según el manual técnico. Los registros digitales mostraban lecturas perfectas. Según la computadora, no había nada malo, pero el Apache sabía la verdad. Cuando intentaban arrancar el motor de puerto, este cobraba vida brevemente, su turbina girando con promesa, solo para estancarse en el 50%, como un corredor que colapsa justo antes de la línea de meta. Evans convocó videoconferencias con ingenieros de General Electric. Implementaron protocolos de diagnóstico tan avanzados que requerían equipos de imagen militar clasificados. Desmantelaron subsistemas completos. Cada prueba regresaba con el mismo veredicto frustrante. Según todos los parámetros medibles, el motor debería funcionar perfectamente. La presión aumentaba. Este Apache era necesario para un despliegue crítico en menos de una semana. Cada hora perdida significaba millones de dólares en retrasos operacionales y potencialmente misiones comprometidas.
Evans sentía el peso de la responsabilidad como una prensa hidráulica sobre su pecho. Fue entonces cuando el coronel Davis mencionó el nombre por primera vez. «He escuchado rumores sobre un hombre», dijo Davis en su oficina mientras Evans presentaba su enésimo informe de progreso nulo. Un mecánico de la vieja escuela. «Dicen que tiene un don». Put Evans había refrenado apenas su expresión de incredulidad. «Señor, con todo respeto, esto no es un problema que se pueda resolver con intuición o superstición. Este es un sistema altamente complejo que requiere... Lo sé perfectamente bien, CWO», interrumpió Davis. «Pero hemos agotado todas las opciones tecnológicas. ¿Qué tenemos que perder?». Esa pregunta había resonado en la mente de Evans durante las siguientes 24 horas, mientras observaba a su equipo repetir las mismas pruebas una y otra vez, esperando resultados diferentes como la definición misma de la locura. Y ahora, Theodore Brewer estaba aquí, parado en su hangar, mirando el Apache con esa expresión distante que hacía que Evans quisiera gritar «Theodore». Por su parte, había vivido los últimos 30 años en un silencio autoimpuesto. Después de retirarse del ejército a principios de los años 80, había desaparecido en un pequeño pueblo en las montañas, donde trabajaba ocasionalmente en un taller mecánico local, reparando tractores y motores de botes. Vivía solo en una cabaña rústica, rodeado de herramientas que él mismo había forjado a lo largo de décadas. Rara vez hablaba de su tiempo en el servicio. Los lugareños lo conocían simplemente como el viejo Ted, un anciano amable pero distante que prefería la compañía de las máquinas a la de las personas. No tenían idea de que el hombre que silenciosamente reparaba sus equipos había salvado más vidas en una sola noche de 1969 que todos ellos juntos en sus existencias completas. La llamada del coronel. Davis había llegado como un eco del pasado, una voz del mundo que Theodore había dejado atrás. Al principio había declinado cortésmente. Ya no era un joven, sus manos temblaban levemente por la edad. Su espalda protestaba cada vez que se agachaba, pero Davis había mencionado el Apache específicamente. Y Theodore conocía a esos pájaros. Conocía su lenguaje, sus secretos, la forma en que susurraban sus problemas a aquellos que sabían escuchar. «Solo necesito mirarlo», había dicho Theodore finalmente. «Nada más». Y así, conduciendo su vieja camioneta durante 8 horas por carreteras serpenteantes, Theodore había regresado a un mundo que pensaba haber dejado para siempre. El primer insulto fue sutil, casi casual. Mientras Theodore se acercaba al Apache, uno de los mecánicos jóvenes murmuró lo suficientemente alto para ser escuchado. «¿Vamos a dejar que el abuelo juegue con el equipo de millones de dólares?» Risas sofocadas resonaron entre algunos miembros del equipo. Theodore no reaccionó. Sus ojos permanecieron fijos en el helicóptero, como si el comentario ni siquiera hubiera registrado en su conciencia. Evans cruzó los brazos sobre su pecho, su lenguaje corporal gritando desaprobación. «Señor Brewer», dijo con una cortesía forzada que sonaba más insultante que el respeto genuino. «Aprecio que haya hecho el viaje, pero como puede ver, esto no es un tractor de granja. Este es un sistema de armas integrado con computadoras de vuelo, sensores avanzados y protocolos de diagnóstico que requieren certificaciones especiales solo para acceder». Theodore asintió lentamente, como si estuviera considerando las palabras. Luego, sin pedir permiso, comenzó a caminar, pero no hacia el motor problemático. En cambio, se dirigió hacia la cola del Apache. «¿Qué está haciendo?», preguntó Evans, su voz subiendo de tono. «El motor de puerto está en la parte superior». «No». Theodore levantó una mano, un gesto simple, pero de alguna manera autoritario, que hizo que Evans se detuviera a mitad de frase. El anciano continuó su inspección, arrastrando los pies con una gracia extraña, trazando el estabilizador con sus dedos, sintiendo el metal como si fuera un texto en braille. Los mecánicos intercambiaron miradas de confusión y burla. Uno de ellos sacó su teléfono, claramente grabando lo que creía sería una anécdota divertida para compartir después. Evans sintió que su paciencia se agotaba.
Había respetado las órdenes del coronel hasta este punto, pero esto era ridículo. Estaban perdiendo tiempo valioso mientras un anciano confundido paseaba alrededor del helicóptero como si estuviera admirando una escultura en un museo. «Señor Brewer», dijo Evans, su tono ahora claramente condescendiente, «¿ha trabajado alguna vez con un motor turboshaft T700? ¿Está familiarizado con los sistemas FADEC? ¿Tiene alguna certificación en aviación moderna?» Theodore no respondió. Continuó su camino alrededor del Apache, deteniéndose ocasionalmente, inclinando la cabeza como si escuchara algo que nadie más podía oír. «Esto es una pérdida de tiempo», murmuró uno de los mecánicos. «Es patético», añadió otro. «Probablemente tiene demencia», y el coronel sintió lástima. El sargento Miller, un mecánico joven con apenas 3 años de servicio, observaba la escena con una expresión diferente. Él veía algo en la forma en que Theodore se movía, una certeza deliberada que contradecía la aparente confusión que los demás percibían. Miller había crecido con un abuelo que había servido en Corea y reconocía esa mirada, la de un hombre que había visto y hecho cosas que los manuales técnicos nunca podrían enseñar. Theodore finalmente llegó al motor de puerto. Se arrodilló lentamente, sus rodillas crujiendo audiblemente, y miró hacia abajo, hacia el espacio donde la carcasa del motor se encontraba con el fuselaje. Era un ángulo que nadie del equipo de Evans había considerado especialmente relevante. «¿Tiene una linterna?», preguntó Theodore, su voz áspera por el desuso pero clara. Evans puso los ojos en blanco con tal exageración que varios mecánicos sonrieron. «Señor Brewer, hemos usado equipo de imagen de grado militar que puede detectar fracturas microscópicas en la oscuridad total». «Una linterna no va a...» «Una linterna», repitió Theodore, su tono sin cambios, como si Evans no hubiera hablado. El sargento Miller se adelantó rápidamente, sacando una linterna táctica de su cinturón y colocándola en la mano extendida de Theodore. Theodore enfocó el haz de luz en el espacio estrecho debajo del motor. Luego hizo algo extraordinario. Cerró los ojos y colocó su mano libre contra la piel metálica del fuselaje. El hangar cayó en un silencio incómodo. Algunos mecánicos intercambiaron miradas de segunda mano por vergüenza ajena. Evans abrió la boca para decir algo, pero el coronel Davis, que había observado todo desde una distancia respetuosa, le dirigió una mirada de advertencia. Para Theodore, el mundo había desaparecido. No estaba en un hangar moderno rodeado de escépticos. Estaba en comunión con la máquina, sintiendo sus vibraciones, escuchando su silencio, buscando el susurro de la verdad que todos los diagnósticos digitales habían pasado por alto. Después de lo que pareció una eternidad, Theodore abrió los ojos. Sacó de su overol un pequeño rollo de cuero gastado. Lo desplegó con cuidado, revelando una colección de herramientas que parecían reliquias de otro siglo, instrumentos forjados a mano, de formas extrañas, cada uno pulido por décadas de uso. «Absolutamente no», explotó Evans, su profesionalismo finalmente desmoronándose. «No va a acercar su palillo dental a mi motor. Esto es equipo militar de alto valor. Llamaré a las fuerzas de seguridad ahora mismo si intenta...» Sublevó Evans. La voz del coronel Davis cortó el aire como un látigo. «Un paso atrás». Ahora Evans tembló, su rostro alternando entre rojo de ira y pálido de incredulidad. Dio un paso atrás, pero su mano ya estaba en su radio. «Voy a documentar esto oficialmente, señor. Cuando este civil cause daños a equipo militar valorado en $34 millones, quiero que conste que protesté formalmente». Theodore, completamente ajeno al drama desenvolviéndose a su alrededor, seleccionó uno de sus instrumentos. Era una herramienta delgada con una curvatura peculiar en la punta, el metal oscurecido por el tiempo, pero perfectamente mantenido. En su mente, Theodore ya no estaba en el hangar. Estaba de vuelta en el Valle Ayadrang, marzo de 1969. El aire estaba espeso con humo y el sonido de disparos era una sinfonía infernal.
El güey de Medevac yacía destrozado a 30 metros de su posición. 9 hombres heridos adentro, sangrando, muriendo. El rotor estaba dañado, la línea de combustible cortada. Theodore había trabajado durante 6 horas bajo fuego constante, usando lo que pudo encontrar en los restos. Había forjado esta herramienta específica de un resorte de ballesta rojo al rojo vivo, martillándolo contra una roca, enfriándolo en su propia agua de cantimplora. Era una herramienta nacida de la desesperación y la necesidad, templada por el fuego y la voluntad de salvar vidas. Y ahora, más de 50 años después, la sostenía de nuevo. No porque la necesitara para este trabajo específico, sino porque era una promesa. Una promesa de que si un hombre podía forjar herramientas del caos para salvar vidas, entonces podía encontrar la verdad escondida en el silencio de una máquina. El sargento Miller, observando la certeza inquebrantable en los ojos de Theodore, sacó discretamente su teléfono y envió un mensaje de texto urgente al asistente ejecutivo del coronel. Evans está amenazando con detener al señor Brewer. Creo que realmente encontró algo. Esto va a explotar. Dentro del edificio de comando, el coronel Davis sintió la vibración de su teléfono. Leyó el mensaje de Miller y su expresión se endureció. Sin decir palabra a los oficiales que lo rodeaban en la sala de conferencias, salió rápidamente al pasillo y marcó un número en su teléfono seguro. «Necesito el archivo de servicio de Theodore Brewer», dijo sin preámbulos. Sirvió desde finales de los 60 hasta principios de los 80. «Sí, es urgente. Envíelo a mi tableta ahora». Mientras esperaba, Davis recordó los susurros que había escuchado años atrás, cuando era apenas un teniente joven. Historias de un mecánico que había hecho lo imposible en Vietnam, un hombre al que llamaban el fantasma porque aparecía donde los helicópteros morían y los hacía volar de nuevo. La tableta vibró. Davis abrió el archivo y su respiración se detuvo. El archivo de servicio de Theodore Brewer era extenso, denso, con condecoraciones que hacían que la mayoría de las carreras militares parecieran ordinarias. Cruz del Servicio Distinguido, Estrella de Plata, Legión del Mérito, Cruz de Vuelo Distinguido, Corazón Púrpura, con 2 racimos de hojas de roble. Davis abrió la citación de la Cruz del Servicio Distinguido, el segundo honor más alto que el ejército puede otorgar, y comenzó a leer: por heroísmo extraordinario en conexión con operaciones militares contra una fuerza enemiga. El 12 de marzo de 1969, el especialista Theodore Brewer demostró valor excepcional cuando permaneció con un helicóptero Huey de Medevac derribado bajo intenso fuego enemigo durante 6 horas. Utilizando herramientas improvisadas forjadas de los restos, reparó un rotor dañado y una línea de combustible cortada, permitiendo la evacuación de 9 soldados críticamente heridos. Su extraordinaria habilidad técnica y completo desprecio por su propia seguridad salvó 9 vidas americanas y ejemplifica el más alto honor de las Fuerzas Armadas. Pero fue la nota adjunta al archivo lo que hizo que Davis sintiera un escalofrío recorrer su columna vertebral. Estaba firmada por el general Peterson, ahora comandante de 4 estrellas del Comando de Futuros del Ejército, pero entonces apenas un joven piloto de Medevac. Si este hombre alguna vez pide algo, déselo. Es el mejor mecánico de campo de batalla que este ejército jamás ha producido. Me salvó la vida y las vidas de mis tripulantes. Theodore Brewer es una leyenda viviente que nunca pidió reconocimiento. Si alguna vez tiene la oportunidad de honrarlo, no la desperdicie. Davis cerró la tableta y corrió hacia su asistente ejecutivo. «Consígueme mi auto, ahora, y llame al general Peterson. Dígale que un fantasma de su pasado está siendo amenazado con arresto en mi base, de regreso en el hangar». Theodore había colocado la punta de su herramienta forjada a mano en un punto muy específico debajo del motor, donde la carcasa se unía al fuselaje. Con una presión mínima pero precisa, señaló hacia una línea pneumática casi invisible. «Aquí», dijo simplemente.
Fractura por presión en la línea pneumática de la válvula de purga de aire. La grieta es invisible cuando el motor está frío o estático. Solo se abre bajo el estrés específico de un 50% de aceleración. Evans miró hacia donde Theodore señalaba. Luego soltó una risa amarga. Esa línea fue revisada. Está certificada. Los sensores no muestran ninguna fuga de presión. Usted está... El chillido de llantas interrumpió su diatriba. Un vehículo de comando negro irrumpió en el área del hangar, violando todos los protocolos de seguridad. Frenó bruscamente frente a las puertas abiertas. El coronel Davis salió primero, seguido por una figura en uniforme de gala que hizo que cada mandíbula en el hangar cayera hasta el suelo. Las 4 estrellas en sus hombros brillaban bajo las luces fluorescentes del hangar. El general de 4 estrellas Peterson, comandante del Comando de Futuros del Ejército, había llegado. Evans, operando en piloto automático, dio un paso adelante y ejecutó el saludo más preciso de su vida. «General». «Señor, yo». Peterson pasó junto a él sin siquiera mirarlo, como si Evans fuera simplemente parte del mobiliario del hangar. Caminó directamente hacia donde Theodore seguía arrodillado junto al motor. Theodore comenzó a levantarse con dificultad, pero Peterson llegó antes de que pudiera ponerse de pie. El general juntó los talones con un chasquido audible y ejecutó el saludo más agudo, más respetuoso, más reverente que Evans había presenciado jamás. No era el saludo de un superior a un subordinado. Era el saludo de un hombre que debía su vida a otro. «Teddy», dijo Peterson, su voz rota por la emoción. Theodore finalmente se puso de pie, moviendo la cabeza en reconocimiento pero sin devolver el saludo. Ya no estaba en servicio activo y ambos hombres lo sabían. Peterson se volvió hacia el grupo de mecánicos estupefactos, su voz ahora con la autoridad de comando completa. «Caballeros, permítanme presentarles a una leyenda viviente. Este hombre salvó 18 vidas americanas en el Valle Ayadrang en 1969, cuando mi Huey fue derribado, cuando estábamos rodeados de enemigos, cuando cada experto militar nos había dado por muertos». Theodore Brewer se negó a aceptar esa realidad. Reparó mi pájaro bajo fuego intenso usando un Leatherman y alambre. Forjó herramientas del metal de los restos. Hizo lo imposible porque la alternativa era dejar morir a hombres buenos. Peterson se volvió hacia Evans y su mirada era tan fría que el CWBO sintió como si la temperatura del hangar hubiera caído 20 grados. Sus diagnósticos le dijeron que no había nada malo. Él escuchó el silencio y le dijo todo. «Usted falló, Sir Billy Evans, porque pensó que era más inteligente que la máquina». Theodore Brewer sabe algo que todos sus manuales técnicos y certificaciones nunca le enseñarán. Las máquinas susurran su verdad a aquellos que tienen la humildad de escuchar. El hangar estaba tan silencioso que se podía escuchar el zumbido de las luces eléctricas. Evans sintió que su rostro ardía con humillación, pero no pudo apartar la mirada del general. Theodore dio un paso adelante, colocando una mano gentil en el hombro de Evans. El CWO se sobresaltó ante el contacto. «La máquina siempre susurra la verdad», dijo Theodore con voz suave. «Solo tienes que estar lo suficientemente quieto para escucharla. No estabas buscando lo que estaba roto. Estabas buscando algo que ya estuviera roto. Yo estaba buscando el momento en que se volvió roto». «Hay una diferencia». Evans miró a Theodore y por primera vez realmente lo vio. No un anciano confundido, no un vestigio del pasado, sino un maestro cuya comprensión trascendía décadas de innovación tecnológica porque entendía algo más fundamental, el lenguaje de las máquinas mismas. «Señor, yo...» Evans no pudo terminar la frase. «Verifíquenlo», ordenó el general Peterson. «Remuevan esa línea pneumática y examínenla bajo un microscopio». El equipo de mantenimiento se movió inmediatamente. Trabajaron en silencio reverente, removiendo la línea específica que Theodore había señalado. La llevaron a la estación de análisis microscópico. 5 minutos después, uno de los técnicos levantó la vista, su rostro pálido. «Hay una fractura por presión».
Línea de cabello, casi invisible a simple vista. Bajo estrés de 50% de aceleración, se abriría apenas lo suficiente para desestabilizar el ciclo de presión, pero se cerraría nuevamente en reposo. Ninguno de nuestros diagnósticos estáticos habría podido detectarla. Evans sintió que sus rodillas cedían levemente. 72 horas de trabajo, cientos de miles de dólares en tiempo y recursos. Los mejores equipos de diagnóstico que el dinero militar podía comprar. Y un anciano de 80 años lo encontró en menos de 15 minutos, escuchando el silencio. La línea pneumática fue reemplazada en menos de una hora. Cuando los mecánicos encendieron el motor de puerto del Apache, este cobró vida con un rugido perfecto y estable. La turbina aceleró suavemente más allá del 50%, 60, 70%, hasta alcanzar la velocidad máxima de operación sin una sola fluctuación. El hangar estalló en vítores, pero Theodore simplemente asintió, como si nunca hubiera dudado del resultado. El general Peterson reunió a todo el personal del hangar. «Esto», dijo señalando el Apache ahora funcional, «es una lección que nunca olvidarán». La tecnología es una herramienta poderosa, pero no es un sustituto de la comprensión fundamental. Quiero un nuevo módulo de entrenamiento desarrollado para toda la rama de aviación del ejército, diagnósticos táctiles avanzados e ingeniería intuitiva. Y quiero que Theodore Brewer sea el instructor principal. Se volvió hacia Theodore. «Sí, acepta la posición. Con pago completo, por supuesto. Es hora de que el ejército le pague algo de lo que le debe». Theodore consideró la oferta durante un largo momento. Luego miró a los mecánicos jóvenes reunidos alrededor, sus rostros mostrando una mezcla de asombro y vergüenza. «Lo haré», dijo finalmente, «pero con una condición. Quiero empezar con el C.W. Evans. Él será mi primer estudiante». Todos los ojos se volvieron hacia Evans, quien parecía querer que la tierra se lo tragara. Pero Theodore no estaba siendo cruel. Había visto algo en los ojos de Evans durante ese último intercambio. El destello del reconocimiento genuino, la chispa de alguien que estaba listo para aprender. «No es un castigo», aclaró Theodore. «Es una oportunidad. Usted tiene las habilidades técnicas. Solo necesita aprender a combinarlas con lo que las máquinas están tratando de decirle». Peterson asintió aprobadoramente. «Así se hará. C.W. Evans está oficialmente inscrito en el programa de entrenamiento de Theodore Brewer. Considérelo una inversión en su carrera». Semanas después, en un taller establecido específicamente para el nuevo programa de entrenamiento, Theodore y Evans trabajaban lado a lado. El anciano maestro guiaba pacientemente las manos del joven mecánico, enseñándole a forjar una réplica de una de sus herramientas usando una lima manual. «Siente el metal», instruía Theodore. «No solo lo limes. Escucha cómo responde. Cada material tiene su propia voz, su propia resistencia. Cuando aprendes a escuchar la herramienta, aprendes a escuchar la máquina». Evans, quien al principio había abordado estas lecciones con una mezcla de humillación y escepticismo, comenzaba a entender. Había pasado años confiando en pantallas digitales y lecturas de sensores, olvidando que esas herramientas eran intermediarios entre él y las máquinas. Theodore le estaba enseñando a eliminar al intermediario, a desarrollar una relación directa con los sistemas que mantenía. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Evans un día mientras trabajaban. «En Vietnam, bajo fuego». «¿Cómo mantuviste la calma suficiente para escuchar?». Theodore dejó de trabajar, sus ojos distantes con el recuerdo, porque no tenía otra opción. Cuando las balas vuelan sobre tu cabeza y hombres están muriendo, no puedes rendirte a tu pánico. Tienes que encontrar ese lugar tranquilo dentro de ti donde todo se vuelve claro. Las máquinas, ellas no sienten pánico, no sienten miedo, solo existen en su verdad. Si puedes alcanzar ese mismo lugar en ti mismo, puedes escuchar lo que te están diciendo. Hizo una pausa, luego agregó: «Pero no necesitas una zona de guerra para aprender eso, solo necesitas respeto. Respeto por la máquina, respeto por el oficio y respeto por el hecho de que siempre hay más que aprender».
Evans asintió lentamente, sus manos trabajando la lima con más cuidado, escuchando el susurro del metal contra metal. En los meses siguientes, el programa de Theodore se expandió. Mecánicos de todo el ejército vinieron a aprender de él. Trajo consigo no solo técnicas, sino una filosofía completa, que la verdadera maestría venía de la unión de conocimiento técnico y comprensión intuitiva, que las herramientas más avanzadas eran inútiles sin la sabiduría para interpretarlas correctamente. El Apache que Theodore había diagnosticado fue desplegado exitosamente, completando misiones críticas que salvaron vidas. Y cada vez que sus rotores giraban en el aire, llevaban consigo el legado de un anciano que había entendido que el verdadero heroísmo no estaba en gritar su grandeza, sino en escuchar silenciosamente cuando otros no podían. Theodore Brewer nunca se jactó de su hazaña. Nunca buscó publicidad o reconocimiento más allá de lo que el general Peterson había insistido que aceptara. Continuó viviendo simplemente, dividiendo su tiempo entre su cabaña en las montañas y el taller de entrenamiento, enseñando a una nueva generación que a veces las respuestas más importantes no vienen de pantallas brillantes y algoritmos complejos, sino del silencio paciente y la voluntad de escuchar. Bay Evans se convirtió en uno de los instructores más respetados del programa, transmitiendo no solo las técnicas que Theodore le había enseñado, sino la lección más importante de todas, que la humildad no es debilidad, sino el primer paso hacia la verdadera maestría. Y en el hangar donde todo había comenzado, colgaba ahora una placa simple, en honor a Theodore Brewer, cuyo genio radicaba no en proclamar lo que sabía, sino en escuchar lo que las máquinas tenían que decir. Que todos los que pasen por aquí recuerden que la sabiduría verdadera susurra, nunca grita. Años después, cuando le preguntaron sobre ese día en el hangar, Theodore simplemente sonrió con esa expresión distante que ahora sus estudiantes reconocían como el signo de un hombre en comunión con memorias profundas. No hice nada especial, decía siempre, solo escuché. La máquina sabía lo que estaba mal. Siempre lo saben, solo necesitaba a alguien dispuesto a dejar de hablar el tiempo suficiente para oír. Pero aquellos que estuvieron allí ese día sabían la verdad. Habían presenciado algo más que un simple diagnóstico mecánico. Habían visto la encarnación viviente de un principio que el mundo moderno había olvidado, que la experiencia templada por el fuego del sacrificio crea una sabiduría que ninguna tecnología puede replicar, que el verdadero conocimiento no viene solo de estudiar manuales, sino de tocar metal con manos que han forjado herramientas del caos. De escuchar con oídos que han aprendido a distinguir susurros de verdad en medio del estruendo de la guerra. El legado de Theodore Brewer no se midió en las condecoraciones que había recibido, aunque eran numerosas y prestigiosas. No se midió en las vidas que había salvado, aunque eran muchas. Se midió en las mentes que transformó, en los mecánicos que aprendieron a poner sus manos sobre el metal y escuchar. En la generación de ingenieros que ahora entendían que sus computadoras y sensores eran solo el comienzo de la comprensión, no el final. El general Peterson, quien había hecho del programa de Theodore una prioridad personal, a menudo reflexionaba sobre ese día. Theodore me salvó 2 veces, le dijo una vez a un grupo de oficiales jóvenes. La primera vez en el Valle Ayadrang, cuando reparó mi Huey bajo fuego y me dio años adicionales de vida. La segunda vez en ese hangar, cuando me recordó por qué sirvo. No es por la tecnología o el poder o la gloria. Es por hombres como él, que dan todo sin pedir nada a cambio, que conocen el valor del silencio y la fuerza de la humildad. En cuanto a Sybil B.O. Evans, la humillación de ese día se convirtió en el catalizador de su transformación. Años después, como oficial jefe de mantenimiento de una base aérea importante, contaba la historia a cada mecánico nuevo bajo su mando. Pensé que lo sabía todo, les decía. Tenía certificaciones, experiencia, confianza.
Pero confundí información con sabiduría y competencia técnica con verdadera maestría. Theodore Brewer me enseñó que puedes tener todas las herramientas del mundo y aún así estar ciego si no sabes cómo mirar, sordo si no sabes cómo escuchar. Mantenía en su escritorio una de las herramientas que había forjado bajo la tutela de Theodore, una pieza simple de metal curvado, imperfecta comparada con los instrumentos de precisión modernos, pero invaluable como recordatorio. Cada vez que se encontraba confiando demasiado en las pantallas digitales, la tomaba y recordaba la lección. El programa de diagnósticos táctiles avanzados e ingeniería intuitiva se convirtió en un componente obligatorio del entrenamiento de aviación del ejército. Los estudiantes pasaban semanas aprendiendo no solo a usar sus manos y sentidos tradicionales, sino a desarrollar lo que Theodore llamaba el tercer oído, esa capacidad de percibir lo que los instrumentos no podían medir. Aprendían a forjar herramientas simples, no porque las necesitaran en la práctica moderna, sino porque el proceso de dar forma al metal les enseñaba paciencia, respeto por el material y una comprensión visceral de cómo las cosas se rompían y se reparaban. Aprendían a colocar sus manos sobre motores fríos y sentir dónde el metal había sido estresado más allá de sus límites. Aprendían a cerrar los ojos y escuchar, realmente escuchar, el lenguaje sutil de las vibraciones y resonancias. Pero más que técnicas, Theodore les enseñaba una filosofía. La arrogancia, les decía, es el enemigo más grande de un mecánico. No la arrogancia de creer que eres bueno, sino la arrogancia de creer que ya no necesitas aprender. La máquina siempre tiene algo nuevo que enseñarte. El día que dejes de escuchar es el día que dejas de ser útil. Les hablaba raramente de Vietnam, pero cuando lo hacía, sus palabras llevaban el peso de verdades ganadas con sangre. En la guerra aprendí que el heroísmo no es lo que muestran en las películas. No es gritar y cargar hacia adelante. A veces, el heroísmo es arrodillarse en el barro bajo fuego enemigo y mantener tus manos firmes mientras reparas algo roto. Es elegir quedarte cuando podrías correr. Es negarte a aceptar que los hombres buenos deben morir porque una máquina está rota. Un estudiante le preguntó una vez si alguna vez había sentido miedo en esas 6 horas en el Valle Ayadrán. Theodore fue silencioso por un largo momento antes de responder, cada segundo. Pero el miedo no te descalifica para la acción, solo te hace humano. Lo que importa es lo que haces a pesar del miedo. Theodore Brewer continuó enseñando hasta sus últimos días. Incluso cuando su cuerpo se debilitó, cuando sus manos temblaron más y sus pasos se volvieron más lentos, su mente permaneció aguda y su sabiduría seguía fluyendo hacia aquellos dispuestos a escuchar. Murió pacíficamente en su cabaña de las montañas a los 93 años. Rodeado no de familia biológica, nunca se había casado, nunca había tenido hijos, sino de sus estudiantes, los mecánicos jóvenes que se habían convertido en su familia elegida. El general Peterson, ahora retirado pero aún vigoroso, organizó el funeral. Fue un evento que combinó honores militares completos con la simplicidad que Theodore había preferido en vida. Miles asistieron, mecánicos de todo el país, oficiales de alto rango, pero también gente común del pueblo de Theodore, el dueño de la ferretería local, el granjero cuyo tractor Theodore había reparado incontables veces, la camarera del diner que siempre sabía que le gustaba su café negro y su tostada sin mantequilla, el C.W.O. Evans, ahora él mismo cercano a la jubilación, dio el elogio principal. Su voz se quebró varias veces mientras hablaba. Theodore Brewer me enseñó la lección más importante de mi vida, que el verdadero conocimiento requiere humildad, que ser lo suficientemente fuerte para admitir lo que no sabes es el primer paso para aprender lo que necesitas saber.
Él me dio la mayor vergüenza de mi carrera y con ella el mayor regalo, la oportunidad de ser mejor. Hizo una pausa mirando el ataúd cubierto con la bandera. Nunca buscó gloria, nunca pidió reconocimiento. Simplemente hizo el trabajo una y otra vez durante décadas. Salvó vidas que nunca conocieron su nombre. Enseñó lecciones que se expandirán a través de generaciones. Si hay un cielo para mecánicos, Theodore Brewer ahora está allí, con las manos en alguna máquina celestial, escuchando su susurro, sonriendo porque finalmente encontró algo que realmente no puede ser reparado: la distancia entre este mundo y el siguiente. El general Peterson fue el último en hablar, su voz de comando suavizada por la emoción. En 1969, Theodore Brewer me dio años de vida que no habría tenido de otra manera. Me dio la oportunidad de ver a mis hijos crecer, de conocer a mis nietos, de servir a mi país durante 5 décadas. Pero más que eso, me dio un ejemplo de lo que significa ser verdaderamente grande sin nunca proclamarlo. Miró hacia la multitud reunida. El mundo está lleno de personas que gritan su importancia. Theodore susurraba su genio, y solo aquellos lo suficientemente sabios para escucharlo oían. Que todos honremos su memoria, no con monumentos grandiosos, sino haciendo lo que él hizo: trabajar con humildad, servir sin buscar gloria y escuchar, siempre escuchar, cuando las máquinas y las personas tienen algo importante que decir. Lo enterraron con honores militares completos. Cuando los rifles dispararon su salva, cuando el trompetista tocó taps, cuando la bandera fue doblada y presentada, había algo apropiadamente silencioso en la ceremonia. Theodore nunca había buscado el estruendo de la celebración. Había encontrado su propósito en los susurros. En su testamento, Theodore dejó su colección de herramientas forjadas a mano al programa de entrenamiento que había fundado, con instrucciones de que fueran usadas, no exhibidas. Las herramientas están hechas para trabajar, había escrito. Dejar que se oxiden sin usar sería deshonrarlas. También dejó una carta para sus estudiantes, para ser leída después de su muerte. Si están leyendo esto, significa que he partido. No se lamenten demasiado. Viví una vida más larga y más plena de lo que tenía derecho a esperar. Hice el trabajo que amaba y enseñé a personas que se preocupaban por aprenderlo. Solo les pido esto: nunca olviden que la maestría no es un destino, es un viaje. Cada máquina que toquen tiene algo nuevo que enseñarles. Cada problema que enfrenten es una oportunidad para escuchar más profundamente. Sean humildes. Sean pacientes. Sean obstinadamente dedicados a hacer las cosas bien. No para la gloria, sino porque las vidas pueden depender de ello. Y cuando encuentren a alguien que piense que lo sabe todo, sean amables. Recuerden que una vez ustedes también pensaron así, hasta que alguien les mostró que había más que aprender. El mundo necesita personas que puedan escuchar. Sean esas personas, con respeto y gratitud. Theodore, si la historia de Theodore Brewer tocó tu corazón, si te recordó que el verdadero heroísmo no grita sino susurra, si te inspiró a ser más humilde en tu propio aprendizaje, entonces ayúdanos a honrar su legado. Déjanos en los comentarios cuál fue la mayor lección que sacaste de esta historia. ¿Fue la importancia de la humildad? ¿El valor de escuchar antes de hablar? ¿La comprensión de que la verdadera maestría combina conocimiento técnico con sabiduría intuitiva? Comparte este video con alguien que necesite recordar que la grandeza no requiere arrogancia, que el conocimiento sin humildad es peligroso, que los héroes más verdaderos son aquellos que nunca buscan el título. Suscríbete a El Silencio de un Héroe para más historias que celebran a los veteranos que sirvieron con dignidad, que dieron todo sin esperar nada a cambio, cuyo legado vive no en monumentos de mármol, sino en las vidas que tocaron y las lecciones que enseñaron, porque en un mundo que grita constantemente por atención, necesitamos recordar el poder del silencio. Necesitamos honrar a aquellos que susurraron su sabiduría en lugar de proclamar su grandeza.
Necesitamos más personas como Theodore Brewer, que entendió que la fuerza verdadera no necesita ser ruidosa para ser profunda. Comparte esta historia. Honra este legado. Y la próxima vez que enfrentes un problema que parece imposible, recuerda, a veces la respuesta no está en gritar más fuerte o usar herramientas más complejas. A veces solo necesitas estar lo suficientemente quieto para escuchar el susurro de la verdad. Únete a nosotros en El silencio de un héroe, porque algunas historias merecen ser contadas y algunos héroes merecen ser recordados, no a pesar de su humildad, sino precisamente por ella.